Mateo García pensaba que conocía todo sobre su padre José, el tranquilo obrero que lo había criado solo después de la muerte de su madre. Pero cuando abrió el garaje abandonado detrás de su casa en Madrid, encontró algo que le heló la sangre: documentos de identidad falsos, fotografías de personas desaparecidas y una caja fuerte llena de dinero que nunca debería haber existido. El hombre que lo había amado y protegido durante 20 años tenía un secreto tan impactante que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su familia. Madrid, una gris mañana de noviembre. Mateo García, 25 años, ingeniero informático, aún estaba procesando el duelo por la muerte repentina de su padre José, ocurrida 3 semanas antes por un infarto fulminante. El hombre que lo había criado solo después de la trágica muerte de su madre, en un accidente de tráfico, cuando él tenía apenas 5 años, había sido siempre su héroe silencioso, el obrero de talleres mecánicos Iberia, que trabajaba turnos dobles para permitirle estudiar y realizar sus sueños. José García había sido el emblema de la dedicación paterna. Nunca unas vacaciones, nunca un capricho para sí mismo, cada euro ganado invertido en la educación de su hijo. Un hombre de pocas palabras pero de gestos concretos, que preparaba el desayuno todas las mañanas a las 6:30 antes de ir al trabajo, que nunca había faltado a una reunión escolar, que había vendido su querida Seat 600 de época para comprarle a Mateo su primer ordenador. Esa mañana, mientras organizaba las últimas cosas de la casa familiar antes de ponerla en venta, Mateo se encontró frente al viejo garaje que su padre mantenía siempre cerrado. Durante 20 años había aceptado la explicación simple del progenitor. Estaba lleno de chatarra y herramientas viejas, nada interesante. Pero ahora, con las llaves temblorosas en la mano, algo lo empujaba a descubrir qué se escondía detrás de esa puerta oxidada que nunca había sido abierta en su presencia. La cerradura se dio con un clic metálico que resonó como un presagio. Cuando Mateo abrió la puerta, el olor a naftalina y papel viejo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero lo que vio lo dejó completamente sin aliento. El garaje no contenía herramientas ni chatarra. Era un archivo perfectamente organizado, con archivadores metálicos a lo largo de las paredes, un escritorio ordenado con una lámpara de oficina y decenas de carpetas dispuestas con precisión maniática. En las paredes colgaban mapas del centro y sur de España con chinchetas de colores, fotografías de personas que no reconocía y lo que parecía un árbol genealógico complejo que partía del nombre José García y se ramificaba en direcciones que no lograba comprender. Pero lo más impactante era una pared enteramente dedicada a recortes de periódicos, artículos sobre desapariciones misteriosas, casos sin resolver, personas desvanecidas sin dejar rastro. Con las manos temblando como hojas, Mateo abrió el primer cajón del archivador. En su interior encontró decenas de pasaportes y documentos de identidad, todos con la foto de su padre, pero con nombres diferentes: Antonio Blanco, Francisco Verde, Marco Negro. Cada documento estaba perfectamente falsificado, con sellos que parecían auténticos y fechas que se remontaban a 20 años atrás. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que sentía la sangre pulsando en las sienes. ¿Quién era realmente el hombre que lo había criado? ¿Por qué necesitaba tantos documentos falsos? Y sobre todo, ¿qué tenían que ver esas fotografías de personas desaparecidas con su tranquilo padre obrero? Abrió otro cajón y encontró algo que le cortó la respiración: una pistola Beretta 92, perfectamente aceitada y limpia, escondida bajo una pila de documentos. Al lado había un teléfono móvil que nunca había visto, aún funcionando, con una agenda llena de números sin nombres, solo códigos numéricos. Al fondo del garaje, escondida detrás de una cortina, Mateo descubrió una caja fuerte profesional. Sus dedos temblorosos marcaron varias combinaciones sin éxito, hasta que probó la fecha de nacimiento de su madre: 15/07/1965. El mecanismo se activó con un sonido seco. Dentro de la caja fuerte había fajos de billetes por un valor que estimó alrededor de 100.000 euros, todos billetes usados y no rastreables. Pero aún más inquietante era un cuaderno negro con una letra que reconocía: la de su padre. Las primeras páginas contenían listas de nombres, fechas, lugares
y lo que parecía ser un código cifrado que no lograba descifrar. Mientras hojeaba las páginas con creciente ansiedad, Mateo se topó con una foto que lo paralizó completamente. Él mismo a los 5 años, el día del funeral de su madre. Pero junto a José había un hombre que nunca había visto. En el reverso de la foto, con la caligrafía paterna, estaba escrito: «La última misión antes del retiro. El niño no debe saber nunca». El mundo de Mateo se derrumbó en ese momento. 20 años de certezas, de amor filial, de confianza incondicional, se desmoronaron como un castillo de naipes. ¿Quién era realmente José García? ¿Y qué significaba la última misión? Mateo permaneció sentado en el suelo del garaje durante lo que le parecieron horas, mirando fijamente la foto y tratando de dar sentido a todo lo que había descubierto. Su mente racional de ingeniero intentaba encontrar explicaciones lógicas. Quizás el padre estaba involucrado en alguna actividad ilegal menor. Quizás había ayudado a algún inmigrante ilegal. Quizás, pero cada intento de minimizar la situación chocaba con la realidad de lo que tenía ante sus ojos: documentos falsos profesionales, armas, dinero no rastreable y sobre todo ese cuaderno lleno de códigos que parecía sacado de una película de espionaje. Fue en ese momento de total desconcierto cuando el teléfono móvil encontrado en el cajón comenzó a sonar. Mateo miró la pantalla con el terror pintado en el rostro. El número era desconocido, pero la llamada llegaba después de 20 años de silencio. ¿Quién podía conocer ese número? ¿Y por qué llamaba precisamente ahora? Después de largos segundos de vacilación, Mateo respondió con voz temblorosa. Del otro lado de la línea, una voz masculina con marcado acento andaluz, profunda y autoritaria, preguntó por José. El hombre no sabía que José había muerto y, sobre todo, parecía conocer la existencia de Mateo. Con un valor que no sabía que poseía, el joven logró acordar un encuentro para el día siguiente, haciéndose pasar por su padre. La comunicación se cortó, dejando a Mateo con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa persona? ¿Cuál era el lugar de siempre del que había hablado? Y sobre todo, ¿de qué pasado estaban hablando? Continuando rebuscando en el garaje, Mateo encontró un mapa de Madrid con algunos lugares marcados en rojo. Un bar en el barrio de Vallecas, un aparcamiento abandonado en la zona industrial y, extrañamente, el cementerio de la Almudena donde estaba enterrada su madre. Cada lugar estaba marcado con fechas y horarios precisos, como citas codificadas. En una carpeta escondida detrás de las otras, Mateo descubrió algo que lo conmocionó aún más: documentos que certificaban que José García había cambiado de identidad oficialmente en 1998, el año después de la muerte de su madre. Su verdadero nombre era José Torreta, nacido en Sevilla, y había participado en el programa de protección de testigos. Las manos le temblaban mientras leía los detalles. José Torreta había sido un informante clave en una investigación sobre el narcotráfico andaluz en los años 90. Había contribuido al arresto de varios jefes de organizaciones criminales y por eso había recibido una nueva identidad y la posibilidad de trasladarse al centro con su hijo. Pero había algo que no cuadraba. Según los documentos, José debería haber interrumpido todo contacto con el pasado y vivir como un ciudadano normal. Sin embargo, el garaje revelaba que había continuado algún tipo de actividad clandestina durante al menos 20 años después del traslado. Al fondo de una de las carpetas, Mateo encontró una carta fechada apenas 2 meses antes de la muerte de su padre. Estaba escrita a mano, con una caligrafía nerviosa y apresurada. Alguien estaba llegando. Habían descubierto dónde se encontraban. Si le pasara algo a José, Mateo debía saber la verdad. El dinero de la caja fuerte era para él, ganado honestamente en los últimos años, pero debía tener cuidado de en quién confiaba. La carta no estaba firmada, pero Mateo reconocía sin duda la escritura paterna. José sabía que alguien lo estaba buscando, sabía que estaba en peligro, y sin embargo nunca le había dicho nada. Había seguido protegiéndolo incluso ante la inminencia de su propio fin, llevándose los secretos a la tumba. Mateo pasó esa noche en vela, paseando por la casa familiar, que ahora le parecía llena de sombras y secretos. Cada foto colgada en la pared, cada recuerdo de la infancia, asumía un significado diferente
a la luz de los descubrimientos del garaje. El hombre que preparaba el desayuno cantando tenía realmente una pistola escondida. El padre que lo ayudaba con los deberes de matemáticas había sido un informante de la policía. La noche siguiente, a las 10 en punto, se encontraba escondido detrás de una columna del aparcamiento subterráneo de un centro comercial abandonado en las afueras de Madrid, uno de los lugares marcados en el mapa de su padre. El sitio era perfecto para un encuentro clandestino, aislado con varias vías de escape y lo suficientemente oscuro para ocultar los rostros. Un BMW negro con cristales tintados entró en el aparcamiento. Bajaron dos hombres, uno de unos 50 años, corpulento, con el típico acento andaluz que había escuchado por teléfono, y otro más joven, delgado, con los ojos que escrutaban continuamente el ambiente circundante. Cuando los dos hombres se dieron cuenta de que frente a ellos no estaba José, sino un joven desconocido, la tensión en el aire se volvió palpable. El hombre mayor se presentó como Salvador Moreno, un ex colega del padre. Las preguntas sobre la muerte de José se sucedieron frenéticamente, revelando un vínculo mucho más profundo de lo que Mateo esperaba. Salvador comenzó a contar una historia que volcó completamente la percepción que Mateo tenía de su padre. José Torreta había sido un héroe en los años 90, un guardia civil que había arriesgado su vida para hacer justicia. Sus informaciones habían llevado al arresto de 18 jefes y a la incautación de bienes por más de 100 millones de euros. Los documentos falsos, la pistola, las precauciones continuas eran todas herramientas de supervivencia. Algunos de aquellos que José había hecho arrestar habían salido de prisión en los últimos años y no habían olvidado. José lo sabía, por eso había seguido protegiéndose y protegiendo a Mateo. Salvador y Roberto eran la red de seguridad del padre, ex guardias civiles, ex policías, personas que como él habían elegido combatir el narcotráfico a costa de su propia vida. Se reunían regularmente para compartir información, para asegurarse de que ninguno de ellos estuviera en peligro. Pero ahora que José había muerto, debían asegurarse de que Mateo estuviera a salvo, porque si habían descubierto dónde vivía el padre, podrían venir a buscar también al hijo. De una bolsa de cuero, Salvador extrajo un sobre sellado con el nombre de Mateo escrito en caracteres grandes. José se lo había entregado 6 meses antes, con la orden de dárselo al hijo solo en caso de muerte. Había llegado el momento de que Mateo supiera toda la verdad. Mateo regresó a casa con el sobre sellado y el cerebro en ebullición. Las revelaciones de Salvador y Roberto habían volcado completamente su percepción del padre, pero sabía que esa carta contenía aún otros secretos, probablemente los más importantes. Se sentó en el escritorio que había sido de José, el mismo donde hacían los deberes juntos cuando era niño, y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había varias páginas escritas con la caligrafía precisa y familiar del padre, además de una llave metálica que no reconocía. La carta comenzaba con una disculpa. José se arrepentía de no haber tenido el valor de decirle la verdad cuando estaba vivo, pero cada mentira había sido para protegerlo. Las páginas siguientes contenían la historia completa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. José Torreta había nacido en una familia pobre de Sevilla. Había sido guardia civil durante 15 años y en 1995 había logrado infiltrarse en una de las organizaciones más peligrosas de la ciudad. Durante 3 años había vivido una doble vida, recogiendo pruebas e información que habían llevado al macroproceso de 1998. Lo más difícil no había sido traicionar a esos criminales, sino dejar Sevilla, su tierra, todo lo que conocía. Pero cuando supo que Ana estaba embarazada de Mateo, entendió que debía elegir su vieja vida o el futuro de su familia. Mateo descubrió que tampoco la muerte de su madre había sido un simple accidente de tráfico. Ana Torreta había sido atropellada por un coche que se dio a la fuga, pero según las investigaciones privadas que José había hecho realizar, el accidente había sido orquestado por hombres ligados al narcotráfico como advertencia. José nunca había tenido las pruebas definitivas, pero sabía en el corazón que la habían matado por venganza,
Por eso había decidido cambiar completamente de identidad y trasladarse a Madrid. Debía asegurarse de que Mateo creciera a salvo, lejos de ese mundo de violencia. La carta revelaba también el motivo por el que José había seguido teniendo contactos con Salvador y su red. A lo largo de los años, algunos de los jefes arrestados, gracias a sus informaciones, habían sido liberados, y algunos habían comenzado a buscar a la familia Torreta para vengarse. En los últimos meses, José había recibido señales de que alguien estaba haciendo preguntas sobre ellos. Por eso había preparado un plan de emergencia. La llave del sobre abría una caja de seguridad en el Banco Santander de la calle Alcalá, número 247. Dentro había documentos que podrían servirle a Mateo, y suficiente dinero para empezar de nuevo si tuviera que huir. Pero la parte más impactante de la carta se refería a los últimos años. José había seguido ayudando a la policía en operaciones encubiertas. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que allá afuera había aún criminales que arruinaban la vida de las personas. Salvador y sus hombres eran todos expolicías que, como él, habían elegido seguir combatiendo el narcotráfico, incluso después de la jubilación. José revelaba haber participado en la identificación de células criminales en Madrid y Barcelona, proporcionando información que había llevado a varios arrestos en los últimos 10 años. El dinero de la caja fuerte no era sucio, era la recompensa que había recibido del Estado por sus colaboraciones. Dinero limpio, ganado honestamente para servir a la justicia. La carta concluía con palabras que hicieron llorar a Mateo. José admitía haber mentido durante 20 años, pero cada mañana cuando preparaba el desayuno, cada noche cuando ayudaba con los deberes, cada vez que decía que amaba a su hijo, eso era verdad. Mateo había sido lo único limpio y hermoso de su vida. José había añadido una postdata inquietante. Si alguien contactara a Mateo diciendo conocer la verdad sobre la muerte de su madre, no debía confiar. Tenía la sospecha de que en los últimos tiempos alguien lo estaba siguiendo. Si le pasara algo, debía contactar inmediatamente a Salvador. Los días siguientes pasaron en una extraña rutina, hecha de trabajo normal de día y encuentros secretos por la noche. Salvador había insistido en que Mateo aprendiera algunas técnicas de autodefensa y, sobre todo, cómo reconocer si lo estaban siguiendo. José se había vuelto habilísimo en esto y por eso había logrado vivir escondido durante 20 años. Mateo comenzaba a entender todos esos pequeños comportamientos extraños del padre que de niño había atribuido a manías inocentes, la forma en que siempre controlaba los espejos retrovisores cuando conducía, cómo cambiaba de ruta repentinamente durante los trayectos, por qué insistía siempre en que Mateo no publicara fotos en las redes sociales con indicaciones de lugares precisos. Era paranoia, había explicado Salvador, pero paranoia justificada. Los narcotraficantes nunca olvidan, y José lo sabía bien. Fue durante el cuarto encuentro con Salvador cuando llegó la noticia que todos temían. Roberto entró en el bar donde habían quedado con el rostro pálido y la expresión tensa. Tenían un problema gordo. Carmelo Torrijos había salido de la cárcel la semana anterior. 24 años de prisión por homicidio y asociación criminal. El testigo clave que lo había hecho condenar había sido precisamente José Torreta. Salvador maldijo en voz baja. José le había hablado de Torrijos. Era el brazo derecho de don Felipe Marcelo, el que comandaba todo el tráfico de drogas entre Andalucía y el centro de España en los años 90. Las fuentes de Roberto decían que Torrijos estaba obsesionado con el deseo de venganza. Había pasado 24 años en la cárcel pensando en José Torreta, y ahora que era libre, solo tenía una cosa en mente. Pero José había muerto. Intervino Mateo con voz temblorosa. ¿Qué quería de él? Para gente como Torrijos, explicó Salvador con expresión grave, la venganza se extendía a la familia. Si no podía castigar a José, castigaría a su hijo. Era su mentalidad enferma. Roberto añadió detalles aún más inquietantes. Torrijos había contratado a un investigador privado para rastrear a la familia Torreta. Aún no sabía que José había muerto, pero estaba siguiendo las pistas que llevaban a Madrid. Sus fuentes decían que el investigador ya había identificado la casa de José. Era cuestión de días, quizás horas, antes de que Torrijos descubriera todo. Mateo sintió que el mundo se le venía abajo.
No solo había descubierto que su padre había sido un héroe secreto, sino que ahora arriesgaba pagar con la vida por sus acciones valientes. Roberto se inclinó hacia adelante con una expresión determinada. Había una solución, más arriesgada pero definitiva. Torrijos no sabía que José había muerto. Podían usar esta información a su favor, atraerlo a una trampa, hacer creer que José aún estaba vivo y que quería encontrarse con él para resolver la cuestión de una vez por todas. La idea era loca, pero genial. Si lograban hacer creer a Torrijos que José estaba dispuesto a un enfrentamiento, podrían atraerlo a un lugar controlado y entregarlo a la policía con pruebas concretas de su intento homicida. Salvador miró a Mateo a los ojos con determinación. José había dedicado su vida a combatir a personas como Torrijos. Ahora les tocaba a ellos terminar lo que había empezado. Mateo miró a los dos hombres que habían sido los amigos secretos de su padre durante 20 años. Personas que arriesgaban su propia seguridad para proteger al hijo de un compañero caído. En ese momento, entendió que debía estar a la altura de la herencia que José le había dejado. El plan se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. Salvador utilizó sus contactos en la Policía Nacional para organizar una operación encubierta, mientras Roberto se ocupó de preparar el lugar del encuentro, el viejo depósito ferroviario abandonado de Atocha, perfecto porque estaba aislado pero fácilmente rodeado por las fuerzas del orden. Mateo, mientras tanto, había estudiado atentamente el cuaderno de códigos del padre hasta descifrar el sistema que José usaba para comunicarse con seguridad. Era más simple de lo que pensaba. Cada número correspondía a una letra, según una secuencia basada en la fecha de nacimiento de su madre. La noche de la operación, Mateo llamó a Torrijos usando el teléfono de José. Con voz disfrazada y usando los códigos que había aprendido, se hizo pasar por su padre y propuso un encuentro para cerrar las cuentas del pasado de una vez por todas. Torrijos picó inmediatamente. La sed de venganza que había alimentado durante 24 años era demasiado fuerte para resistir. La noche del encuentro, Mateo se escondió en una posición elevada del depósito, con un chaleco antibalas bajo la chaqueta y un micrófono inalámbrico conectado a la central operativa de la policía. Salvador y Roberto estaban posicionados a distancia de seguridad, mientras un equipo de agentes especializados rodeaba silenciosamente el área. A medianoche en punto, un Mercedes negro entró en la explanada del depósito. Bajó Carmelo Torrijos, un hombre de unos 60 años, delgado pero aún amenazante, con los ojos que brillaban de una furia fría madurada en décadas de prisión. No había venido solo. 2 matones lo acompañaban, ambos armados. Torrijos miró alrededor en el depósito oscuro y gritó en el silencio. Sabía que José estaba allí. Era hora de terminar todo. Mateo respiró profundamente y salió de las sombras, manteniéndose sin embargo a distancia de seguridad. Torrijos lo vio, y su expresión se transformó de rabiosa a confusa. No era José. Mateo se identificó como el hijo, explicando que José Torreta había muerto 3 semanas antes por infarto. El silencio que siguió fue cargado de tensión eléctrica. Torrijos procesó la información durante largos segundos. Luego explotó en una risa amarga. ¿Muerto? El cobarde había muerto antes de que pudiera hacerle pagar lo que le había hecho. Mateo sintió crecer dentro de sí el valor de su padre. José había hecho justicia. Había detenido a Torrijos cuando vendía drogas a los niños, cuando mataba gente inocente por sus negocios sucios. La rabia de Torrijos se reencendió instantáneamente. José era un traidor. Había destruido su familia. Le había hecho perder 24 años de vida. Mateo replicó que José había salvado a cientos de personas de sus manos y que estaba orgulloso de ser su hijo. Torrijos hizo una seña a sus hombres que sacaron las pistolas. Si no podía vengarse de José, se vengaría del hijo. La sangre de los traidores debía ser lavada. Fue en ese momento cuando se activó la operación policial. Las luces de los reflectores iluminaron repentinamente todo el depósito, mientras la voz amplificada del comisario resonó en el aire. Torrijos y sus hombres fueron rodeados en pocos segundos por agentes especializados. La captura se realizó sin disparos, pero con la resistencia desesperada de quien sabía que volvería a la cárcel por mucho tiempo. Mientras esposaban a Torrijos,
El hombre miró a Mateo con odio puro. Era igual que su padre, un chivato. Mateo se acercó y por primera vez en su vida sintió la fuerza de 20 años de amor paterno que corrían por sus venas. No, era mejor que su padre. José había tenido que esconderse para protegerlo. Él había elegido enfrentar a Torrijos para proteger la memoria paterna. 3 meses después, Carmelo Torrijos fue condenado a 30 años de cárcel por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y asociación criminal. Sus cómplices recibieron penas menores pero igualmente significativas. Mateo, mientras tanto, había tomado una decisión que cambiaría su vida: utilizar parte del dinero dejado por su padre para crear una fundación en memoria de José Torreta, dedicada al apoyo de las familias de policías y magistrados que habían sacrificado todo para combatir la criminalidad organizada. El día de la inauguración de la fundación, Salvador y Roberto estaban en primera fila, junto a decenas de colegas que por primera vez podían honrar públicamente la memoria de José sin tener que esconder su propia identidad. En su discurso inaugural, Mateo habló de las lecciones que su padre le había enseñado. A veces la verdad más importante es la que no podemos decir en voz alta, pero el amor verdadero no necesita palabras para manifestarse. Se ve en los gestos, en los sacrificios, en la dedicación silenciosa. José Torreta había muerto como un héroe secreto, pero José García viviría para siempre en la memoria de un hijo que finalmente había entendido lo afortunado que había sido de tener un padre tan valiente. Esa noche, mientras cerraba definitivamente el garaje de los secretos, Mateo encontró una última nota escondida bajo el escritorio. Con la caligrafía familiar del padre decía: «Si estás leyendo esto, significa que has tenido el valor de descubrir la verdad. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Ahora puedes vivir libre». Mateo sonrió a través de las lágrimas. Finalmente, había entendido que el secreto más grande de su padre no eran los documentos falsos o las operaciones encubiertas. Era el amor infinito de un hombre que había renunciado a todo para darle a su hijo la posibilidad de crecer a salvo. Y ahora, con esa verdad en el corazón, Mateo podía finalmente construir su propio futuro sin más sombras del pasado. Si esta historia os ha impactado y hecho reflexionar sobre el valor del sacrificio paterno, dad like y compartid. Mateo y José demuestran que el amor verdadero a veces se esconde detrás de los secretos más dolorosos. Suscribíos para más historias que tocan el corazón. Activad la campanilla. Recordad, a veces quienes más amamos tienen secretos que solo sirven para protegernos. Compartid este mensaje de reflexión.